nombre es Teresa Facio Rivas y ahora vamos a ver el tema de reparto proporcional simple. El objetivo general del tema es que al finalizar la sesión, el alumno estará capacitado para resolver en términos matemáticos los problemas de reparto directamente e inversamente proporcional simple. Conocerá las herramientas y técnicas necesarias del cálculo de reparto, así como hacer un análisis matemático al plantear y resolver problemas. El objetivo particular será desarrollar en los participantes la capacidad de utilizar datos e información, así como conocimientos matemáticos para repartir un recurso o una utilidad. Se le da el nombre de reparto proporcional a la operación que tiene por objeto dividir o repartir una cantidad determinada en partes proporcionales a ciertos factores con números dados como índices de reparto. En todo problema de reparto proporcional intervienen siempre los siguientes elementos: cantidad a repartir, cocientes de reparto, índices de reparto y la suma repartida. La clasificación de reparto proporcional para esta sesión será la directamente proporcional e inversamente proporcional simple. El reparto es simple directo o directamente proporcional cuando a mayor número de unidades que tenga el índice de reparto, más le corresponde al beneficiario. El reparto es inverso o inversamente proporcional cuando a medida que es más grande el índice de reparto, menos le corresponde al beneficiario. Los casos que se presentan en el reparto proporcional simple serán determinar el cociente de reparto en su modalidad directa e inversamente proporcional simple. También pudiera ser determinar los índices de reparto y la suma repartida o determinar uno de los factores de los índices de reparto. Para todo tema o problema de reparto proporcional es muy importante tener en cuenta la matriz que estamos viendo, donde está construida por dos columnas importantes. Una es el índice de reparto, se va a multiplicar por la constante de proporcionalidad, la cual nos dará un cociente de reparto. También podemos tener la suma de los índices de reparto, así como la suma de los cocientes, la cual nos va a dar la suma repartida. La constante de proporcionalidad podrá ser calculada dividiendo suma repartida entre la suma de los índices de reparto. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo. Determinar el cociente de reparto. Repartir 42,000 pesos entre 3 hijos en parte directamente proporcional e inversamente proporcional a las edades que se tienen. Pedro, 13 años, Iván, 15 años y José, 16 años. Desarrollando directamente proporcional simple. Pedro, 13 años, Iván, 15 años y José, 16 años. Podemos encontrar la suma de los índices de reparto sumando 13 más 15 más 16 será igual a 44 años. Y podemos tener también ya localizada en esta matriz la suma a repartir, que son 42,000 pesos. Podemos encontrar entonces pues la constante de proporcionalidad dividiendo 42,000 pesos entre los 44 años, dando una constante de proporcionalidad de 954.545454. Una vez encontrada la constante de proporcionalidad, entonces podemos encontrar el cociente de reparto. Por lo tanto, vamos a multiplicar 13 por constante de proporcionalidad, nos va a dar que le van a tocar a Pedro 12,409.09 pesos. Iván, 15 por constante, teniendo un cociente como resultado de 14,318.18. Y para José, de 16 años, multiplicaremos 16 por constante, dando un cociente de 15,272.72. Por lo tanto, si sumamos los tres cocientes repartidos, lo que le tocó a Pedro, más lo que le tocó a Iván, más lo que le tocó a José, tenemos una suma repartida de 42,000 pesos. Y para un reparto proporcionalmente inverso, será el desarrollo de la siguiente manera. Vamos a hacer índices inversos a Pedro, Iván y José. Por lo tanto, el índice inverso de Pedro será un 13avo, para Iván un 15avo y para José un 16avo.
procedemos a hacer la suma de los índices de reparto serán de 643 sobre 3120 y podemos encontrar la constante de proporcionalidad dividiendo 42,000 entre la suma de los índices de reparto. Una vez localizada la constante de proporcionalidad, procedemos a la multiplicación del índice por la constante para obtener el cociente. De tal forma que a Pedro le tocó 15,676, a Iván con 15 años 13,586 y a José de 16 años le correspondió 12,737,17. Haciendo la suma de los cocientes repartidos, podemos comprobar que fue la suma total repartida. Para ampliar este tema, aquí les dejo una recomendación de bibliografía básica y una complementaria. Les agradezco su atención. Nos vemos en el próximo video. Gracias.